Jérete, hoy es 19 de febrero de 2025. En Occidente, la vía mística, independientemente de en cuál época se haya verificado, independientemente de en cuál místico se haya declarado, independientemente de en qué corriente filosófica o religiosa se haya enmarcado, independientemente de si trátase de lo que yo denomino místicos píos o místicos impíos, se verifica una tradición que al menos en Occidente comienza con la religión greca, con el apotegma del oráculo de Delfos que haría tan famoso Platón o Sócrates, conócete a ti mismo, pero que con seguridad no tiene orígenes helénicos, sino que puede atestiguarse de distintos modos en las culturas orientales y supongo yo que en muchas otras culturas que hayan intentado indagar sobre la hondura de lo humano. En cualquiera pues de los marcos, tradiciones, filósofos o posturas éticas en Occidente, pongámoslo en Occidente, situémonos en Occidente al menos por comodidad, se verifica la insistencia del apotegma conócete a ti mismo. Lo místico, independientemente de si deseábase o de si fortuitamente encontróse, supone un conocimiento de la persona, un conocimiento de sí, de algo en sí. Y es muy interesante porque todavía vemos en Plotino una insistencia de buscar dentro de sí, que esto es de herencia socrática, platónica, Plotino era un neoplatónico, buscar dentro de sí lo divino. Y entonces el conocimiento de sí se igualará con la ciencia o la esciencia de aquello divino. Y la preparación y la sapiencia será la consecuencia de una preparación, de una ascesis, de interiorización, de purgación, de apertura anímica hacia las honduras, hacia los avisos de sí. Aviso con B, no del verbo avisar, sino del sustantivo aviso, que es avisos en griego, avisus en latín, que es abismo. Aviso o abismo, entonces. De lo abisal humano. Conocerse a sí mismo implicaba entonces, en algunos filósofos, empezando por Sócrates, una anamnesis de lo divinal de sí, que para Platón, digamos, tenía que ver con una depuración de las doxas para hallar lo divino del alma, para entender y rectificar al alma hacia lo divino y preparar el alma para el reconocimiento de su propia divinidad, para que pueda encontrarse con las ideas, con lo divino, tal como se menciona, por ejemplo, en el Fedro. En Plotino ya esto tiene que ver con lo uno, con la unidad, con el plíroma. Pero hay una cosa bien interesante y es que no puede igualarse en lo místico el conocerse a sí mismo con conocer al ego. ¿Por qué? Por la definición misma del facto místico. El facto místico implica un conocimiento justamente por mor o por causa de la disolución del ego. Y si hay algo que queda recordando cuando el ego vuelve, es justamente algo donde el ego no estuvo. Ahí hay una gran enseñanza, ya lo he declarado en otros videos,
Es que en últimas el facto místico en suma tiene que ver como aprendizaje o como sapiencia en buena medida para el ego. El ego no es tan grande como él mismo se piensa, el ego no es tan omnipotente como él mismo se piensa, y el ego sabe, toma la memoria prestada del facto místico de otra cosa que gozó de otra cosa, aun cuando el ego no estaba. Y a eso pues lo podemos llamar, si se quiere, con el psicoanálisis, el sujeto ante la marca de lo otro con mayúscula, de esa huella con la que nos encontramos allí, del lugar del otro con mayúscula. Simplemente habría que clarificar que conócete a ti mismo no tiene que ver con conoce tu ego. El ego conoce, pero no es el objeto del conocimiento, no es el objeto conocido. Incluso tampoco es el cognoscente. La sapiencia, la esencia del ego es a posteriori, es ulterior al facto místico. Se da cuando el ego se restituye y entiende o advierte, y por eso he titulado por allá algún video, las advertencias del facto místico, en la lectura del texto allí donde Dios y la nada coinciden, las advertencias del facto místico por parte del ego, si centrásemos el facto místico desde lo que el ego puede entender a posteriori. Pero hay un asunto en el facto místico que no es egocéntrico, que no tiene al ego como centro. Hay un resto anterior al ego, que podemos llamar el sujeto, el subiectum, algo que preyacía, algo que subsistía, que estaba por debajo, algo que understands, que está por debajo, que por lo cual pues es bien interesante que en la lengua inglesa understand, que sería la traducción, el calco del latino subiectum, significa entender algo, comprender algo. Si hay algo que verdaderamente hay que comprender es que el subiectum vive sin óbices, el goce o la posición ante el otro o lo otro con mayúscula, de lo cual el ego ulteriormente se advertirá de algún modo e intentará tramitar. Pero, insisto, al menos sea este el objetivo del video, no se debe confundir el conócete a ti mismo con un fortalece al ego, con un conocer al ego. Es que gnothi seafton, en últimas está hablando de un reflexivo, y ese reflexivo no coincide con el ego. El ego está ausente, disoluto o disuelto en el facto místico. Se parece mucho a esa sentencia epicúrea de cuando habla de la muerte. Muerte, allí donde tú estás yo no estaré. ¿Cómo es? La muerte cuando yo estoy, ella no está, y cuando ella esté, yo no estaré. Pues podemos cambiar a la muerte y hablar del facto místico con respecto al ego. Cuando el acto o el facto místico acontece, el ego no está, y cuando el ego vuelve, el facto místico ha desaparecido. Solo quedan para el ego las consecuencias de percatación y los recuerdos de goce, recuerdos no tramitables a través de la conciencia, ni del lenguaje, ni de la palabra, del subiectum ante lo otro. El problema con la palabra sujeto o sujeto es que yo, como cuando estoy hablando, utilizo indistintamente a veces la palabra sujeto como persona, como en la lengua coloquial, y a veces sujeto como la categoría lacaniana, y creo que tengo que precisar mejor eso cuando hable. Se me olvida cuando estoy hablando. Pero aquí estoy hablando de que lo que acontece en el facto místico es que hay una esencia, y no es que el sujeto durante el facto místico sea alguien que está cogitando para entenderse a sí mismo. El sujeto es un asunto ciego, no es una entidad que piensa, ni que delibera, ni que cogita. Es simplemente que la esencia es la esencia del ser en gerundio, del estar siendo, del facto místico como posición de goce
o de gozo o pavor, goce como categoría psicoanalítica lacaniana, de goce ante el otro con mayúscula. O sea, esa es una esencia, la permisión en sí misma, sin óbices, del goce del otro y de la posición erótica que se tenía y que se tiene, o que tenía el subjectum, insisto, ciego, acéfalo, no sé cómo llamarlo, porque no es cogitativo, no es egocéntrico, no es conciencia, no es percepción conciencia, no es deliberativo, es simplemente que hay ese eaftó, ese sí mismo, ese seaftó, ese sí mismo de ti, o el eaftó, ese sí mismo de sí, sibi, se permite sin óbices, se vive sin impedimentos, se permite sin la conciencia, se permite sin la ilusión de la unidad de lo imaginario del ego. Entonces, ¿qué es ese conocimiento? Es un conocimiento no cogitativo, no egocéntrico, no lingüístico, no dual, no semántico, no sintáctico. Es un conocimiento de algo que es desde antes del ego, desde que antes que se conformara el ego, que se da o que se vuelve a sentir o a permitir gracias a la disolución del ego, sea porque se buscaba, sea porque se indujo, o sea porque aconteció. Y cuando se retorna el ego, pues hay unas consecuencias de conocimiento por parte del ego. Entonces hay dos modos de conocer. El modo de conocer del ego, herido, a posteriori, que tramita y hace misticologías, que se adhiere a discursos o crea discursos para tramitar lo intramitable, para expresar lo irreferible, para darle palabras de manera casi que vana y arrogante a lo acatonomaston, a lo que no puede ser nombrado, a lo arriton, a aquello que no se pronuncia, improferible. Pero está el conocimiento de lo que es sin ego, de lo que es en gerundio, de lo que es como gozo erótico, como posición erótica ante el otro. Entonces, simplemente, el facto místico en Occidente es una insistencia de la sentencia socrática, no es que lo sea, sino que la tradición de las vías místicas se dan sosteniéndose o resignificando la sentencia délfica del conócete a ti mismo que Sócrates, digamos, estatuye como precepto filosófico y ético, pero no debe confundirse el conócete a ti mismo como un conoce tu ego, refuerza la cogitación, delibera. De hecho, todos los místicos que he revisado hablan en algún momento de un salto al vacío, de un abandono de la cogitación, porque en último término, aunque la cogitación sirva para entender que existe otra cosa más allá del pensamiento, que existe otra cosa más allá del filosofar, del pensar, del cogitar, de la sintaxis, de la semántica, de los discursos. Es decir, que quizás a través de los discursos se puede preparar la persona, iba a decir otra vez sujeto como persona, la persona para hacer una cesis hacia aquello que ya subyacía y que presiente. Puifistato, aquello que ya preyacía. Pero hay una petición siempre del abandono, de la luz del pensamiento, de la luz de la palabra, de la luz de la semántica. Y a eso se lo llama tiniebla, se lo llama abismo, se lo llama obscuridad, se lo llama imposibilidad, se lo llama límite. Es un saltar. De hecho, no debe confundirse el facto místico por cuanto en última se trata de en algún momento abandonar o permitirse una apertura que es el abandono del ego para vivir otra cosa, que suele ser para el ego que ha solido ser muy controlador o que ha solido identificarse consigo mismo como una totalidad o que se ha identificado con el ego como aquello que yo soy plenamente,
pues el acto de disolverse, de permitir, de abrirse de tal modo que ello implique la disolución, la suspensión o la aniquilación. Es que de algún modo el facto místico es una asunción de la muerte del ego. Hay algo del sujeto que se aterra, pues, o de algunos sujetos que se aterran, por lo cual les resulta a muchos también muy ominoso el acto erótico, el coito o el fornicio, porque implica ir abandonando al ego y quedar solamente en ese goce erótico, acompañado del cuerpo del otro, o sirviéndose del cuerpo del otro y el otro sirviéndose del cuerpo de uno. Razón por la cual muchos no duermen bien por las noches, porque el dormir implica también abandonarse a otras cosas. Los insomnes, como aterrados porque no quieren abandonar el control del ego. Es que dormir implica el hecho cotidiano, el hecho diario de abandonar el ego. Eso no todo el mundo lo acepta cuando está muy convencido de su ego o cuando ha hecho de su ego una fortaleza en la cual habitar constantemente para refrendar el yo soy, el yo entiendo y el yo controlo. Hasta dormir se vuelve difícil para el ego tiránico. Pero hay otra cosa, entonces, no insisto y ya remato, no confundir el conócete a ti mismo con que sea el ego quien tiene que conocer o que sea el ego aquello que tiene que ser conocido. El facto místico ni siquiera es que el subjectum conozca a lo otro, sino que la relación de la posición erótica del sujeto con lo otro se dé sin óbices, que se permita el gerundio que inunda todo lo que el sujeto es, como pudiendo ser en ese éxtasis. Eso es el éxtasis, tópicamente hablando. Y ya cada quien lo tramita religiosa o institucionalmente como pueda. Pero al menos no se confunda al eaftó o al seaftón con el ego. Y no se confunda la palabra sapiencia o gnosis o conocimiento con un hecho filosófico, con un hecho filosófico entendido como racional, cogitativo. Es más bien un hecho ético, es más bien un hecho erótico, es un orgasmo. Es la permisión del orgasmo que no está conociendo a nadie, que no tiene sujeto cognoscente con objeto cognoscido. No, es algo que se permite ser, es algo que acontece. Y esa es la sapiencia, la permisión, la licencia, o la imposición a veces para quien lo místico le acontece y lo rebasa, del facto místico en sí. El hecho místico es ya un acontecimiento, que hay algo que acontece en uno más allá del ego, y que hay una posición erótica que uno también es más allá de todo lo que uno creía ser. Hasta ahí, San, muchas gracias. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Jérete. Ya.